comenzar con el tema de nutrición parenteral. Tradicionalmente este es un tema con el que se inicia y arranca la residencia de neonatología por la importancia que esto representa. De alguna manera con la pandemia se han perdido muchas formas, muchas rutinas. Espero que las vayamos retomando en esta nueva normalidad. Pero bueno, por lo pronto voy a iniciar a abordar el tema de nutrición parenteral. Hasta ahorita, ¿alguien les ha dado el tema en lo que llevan de la residencia? No, doctora. No, doctora. Ok, No, entonces les va a venir bien. A estos 13 participantes. Vamos a ver. Aguanten el corte. Espérame tantito. Vaya, espérame. Aguántenme un instante. Doctora, no se escucha. Ya, ahora sí, ya. Ya, doctora. Ya. Bueno, vamos a ver los conceptos de nutrición parenteral, aspectos físico-químicos y de preparación de la mezcla y elementos teóricos de los macro y micronutrimentos en la nutrición parenteral. La nutrición parenteral es un método mediante el cual nosotros administramos por vía endovenosa los sustratos energéticos y nutricios en un paciente cuya función gastrointestinal está comprometida debido a condiciones clínico-patológicas, malformaciones o inmadurez, que es justamente lo que tenemos en la UCIREN y en la UCIN. Tenemos, en primer lugar, al recién nacido prematuro extremo, al recién nacido prematuro, por decir no tan extremo, pero prematuro al fin, al niño con gastrosquisis, con atresia esofágica, con onfalocele, y diversas condiciones clínico-patológicas como por ejemplo en ocasiones sepsis o enterocolitis que nos obligan a echar mano de la nutrición parenteral. Ya desde hace muchos años se reconoce que parte del éxito mediante el cual salen adelante los recién nacidos prematuros es gracias precisamente a esta estrategia, a la nutrición parenteral total. Desde hace más de 15 o 20 años, la doctora Patti Turin, que es una de las principales investigadoras de nutrición, acuñó un término que ustedes van a leer una y otra vez en los artículos de nutrición en el recién nacido, que es un término que dice nutrición parenteral temprana y agresiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos graduamos, y cuando digo nosotros nos graduamos, corría el año de 1994, yo me graduaba de neonatóloga y en 1994 duraban 3 días en ayuno los bebés con soluciones de base calculadas. Para el cuarto día empezábamos a meter aminoácidos desde un punto de vista muy cauteloso y empezábamos con punto 5 de aminoácidos, punto 5 de lípidos. Para cuando el niño tenía 10 días, apenas tenía una nutrición parenteral como cuando nosotros la iniciamos hoy en día. ¿Sí se imaginan el paso tan tremendo que hemos dado desde 1994 a la fecha? Y es por eso que se acuñó el término nutrición parenteral temprana y agresiva. ¿Por qué? Porque ella dilucidó desde aquella época que nos quedábamos muy cortos y que sin querer estábamos condicionando una desnutrición aguda en los recién nacidos. Dentro de las indicaciones, yo creo que ustedes como pediatras ya saben que hay indicaciones médicas y quirúrgicas. Dentro de las indicaciones médicas, acabo de mencionar las fundamentales
prematurez, sepsis, enterocolitis o sospecha de la misma, entre otras, y dentro de las quirúrgicas que si onfalocele, que si atresias intestinales, que si fístula traqueoesofágica, onfalocele, entre otras. Este es un hospital de referencia de estas malformaciones, por lo tanto verán más de lo que ustedes vieron en todo pediatría. ¿Por qué está conformada una nutrición parenteral? A ver, ¿alguno de ustedes, de estos 13 asistentes, o no sé cuántos lleven ahorita, ha preparado una nutrición parenteral en su hospital de origen? Sí, Sí. ¿Tú, Sí. José, Sí. o quién? Carlos. Ya. O sea, ¿cuántas personas han preparado? Cuéntense. Yo también, Eli, yo también he preparado. Perfecto. A ver, tú, Jimmy. Sí, ¿Mande? ¿Mande? No escuché. también yo. Perfecto. ¿Alguno de los que dijeron sí, cuáles son los principales macronutrimentos de una nutrición parenteral? La solución glucosada, los lípidos o el intralípid Ujú, y los aminoácidos. perfecto. Esos son los 3 macronutrimentos. ¿Y sabes tú los tipos de nutrición parenteral que existen en el mercado? No, ¿Cuál era la nutrición parenteral que tú preparabas? ¿La metías toda en una bolsa o separabas los lípidos en otro apartado? nos otorgaban por ejemplo, el intralípid en la Ujú. botella de 250 o 500, Ujú. nos daban la solución glucosada y los aminoácidos en ampulas. Y ya tú hacías la mezcla dentro de la bolsa. Pero mezclabas en una sola bolsa todo. Así es. Bueno, hay varios tipos de nutrición parenteral y ustedes tienen que conocer qué tipos hay. Existe la nutrición parenteral 3 en 1, chicos. En la 3 en 1, como su nombre lo dice, carbohidratos, lípidos y aminoácidos, que son los principales macronutrimentos, y electrolitos, oligoelementos, vitaminas y agua, todos vienen en una sola bolsa, como son la mayoría de las nutriciones parenterales que hay en el hospital. Ustedes deberían de ser curiosos y asomarse a ver la bolsa que viene envuelta en una bolsa negra y oscura y que tiene el aspecto de la imagen que observan aquí. Es decir, como si fuera leche, es una nutrición parenteral 3 en 1, donde todos los macronutrimentos vienen dispuestos en una sola presentación. Pero no es la única presentación de nutrición parenteral. Espérenme tantito. Ya. No es la única presentación de nutrición parenteral. Tenemos las presentaciones 2 en 1. ¿Qué significa? Que los lípidos van aparte. Y tenemos otra presentación más que significa nutrición parenteral estandarizada, que en un momento más les voy a explicar. ¿Por qué es importante conocer qué tipos de nutrición parenteral existen? Porque ustedes van más allá. La mayor parte de los residentes que egresan del Instituto Nacional de Perinatología, si son foráneos y regresan a su lugar de origen, ocupan jefaturas de terapia intensiva neonatal, en donde ustedes van a decidir el equipo y la forma de hacer todos los procedimientos. O sea que paren oreja, porque todo este tipo de cosas engorrosas, si ustedes llegan a un puesto de jefatura y administrativo, como es la mayor parte de los egresados, pues se las van a hacer todas esas preguntas y ustedes tienen que saber cómo contestar. En un momento más vamos a retomar estos aspectos físico-químicos y de características de mezcla. Me detengo un momento nada más para definirles una clasificación sencilla de la nutrición parenteral. Existen 2 modalidades, la vía periférica y la vía central. Ustedes siempre estarán más acostumbrados a la vía central, ya sea gracias a un catéter umbilical, que los odio, o un catéter percutáneo periférico, que los amo, que les va a permitir manejar una nutrición parenteral por más de 5 días, soluciones con osmolaridades mayores a 900, concentraciones de glucosa entre 20 y 30 y proteínas hasta el 15%.
Esta presentación se está grabando de tal manera que al parecer ustedes van a tener acceso a ella para que pongan toda la atención posible y los apuntes y eso creo que los van a tener pues a la mano. La vía periférica implica que no debemos de sobrepasar de cierta osmolaridad, cierta concentración de glucosa y cierta concentración de aminoácidos. Por lo tanto, es una vía que, vamos, no es la más socorrida, sobre todo aquí que estamos manejando terapia intensiva e intermedia neonatal, y difícilmente la ocuparán. ¿Pero en qué casos sí la ocupan? Pues ni más ni menos que con la nutrición parenteral estandarizada. En una nutrición parenteral estandarizada, hasta donde estábamos nosotros acostumbrados, es que ahora con la falta de recursos del hospital no sé cómo se haya adecuado, pero estábamos acostumbrados a manejar una nutrición parenteral estandarizada en todos los niños menores de 1500 gramos. Desde la toco los conectabas inclusive con una vena periférica o en el mismo catéter umbilical con la intención de que no se suprimiera y no se suspendiera, no hubiera esa abrupta interrupción de nutrición desde el nacimiento al momento en que llega un paciente a la terapia intensiva o intermedia respectivamente. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que se ha manejado en esta catastrófica pandemia? ¿Qué criterios se están usando para el manejo de nutrición parenteral estandarizada? ¿Los conocen o no? ¿Quién vive? Generalmente van a ser usadas en niños que se les tiene que retrasar la alimentación enteral porque tengan algún problema gastrointestinal, alguna alteración en el tracto digestivo. No, pero alto ahí. ¿Sí conocen las nutriciones parenterales estandarizadas que tienen en el refrigerador la doctora Cordero? Son a las que les llaman, bueno, se les conoce como las soluciones para prematuro, ¿no, doctora? Sí, efectivamente. ¿Conocen la composición de las mismas? No. La verdad, no. Sé que están... Bueno, en este momento, en una diapositiva que viene descrito perfectamente cuál es la composición de la solución para prematuros y cuál es la indicación para administrarlas. Se pueda o no hacer, dada la pandemia, los recursos o que estamos ahorrando, y ahora en lugar de los menores de 1500, solo las ponen en los menores de 1 kilo, o solo en el paciente que va a UCIN y en los que van a UCIRENO. No sé exactamente qué adecuaciones estén haciendo en las indicaciones, pero lo cierto es que tienen su lugar, su momento, y deben ustedes identificarlas perfectamente, ¿ok? La nutrición parenteral, volvemos a aspectos físico-químicos. La 3 en 1 incluye los macro y micronutrimentos. Observan la 3 en 1 en su imagen del lado izquierdo. Y la nutrición parenteral 2 en 1 incluye aminoácidos, glucosa, vitaminas, oligoelementos y agua, y los lípidos pasan aparte, ¿ok? ¿Sí capiscan? Sí. Bueno, ¿por qué esta combinación y por qué una y por qué otra y cuándo uso una y cuándo uso otra? La nutrición parenteral 3 en 1 por la FDA viene recomendada como la solución a emplearse y que tiene mayor estabilidad en cuanto a emulsión se refiere desde un punto de vista físico-químico. Siempre y cuando ustedes preparen esta nutrición parenteral con un orden específico. Hay un orden específico de preparación para nutrición parenteral manual y un orden específico para nutrición parenteral automatizado. Es decir, el sistema que utiliza Baxter y Safe, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que identificar que hay 2 maneras de preparar la nutrición parenteral y siempre que sigan este orden, esa nutrición será segura y efectiva. Porque lo que nosotros buscamos en este producto, que se dice que es uno de los retos más grandes, hablando de terapéutica, de administración de algo a un paciente, y a un paciente micropreemie. O sea, esto es un reto, chicos. Entonces, finalmente está sujeto a una serie de errores en la administración, en el cálculo, etcétera. Entonces, definitivamente, la mejor opción
es que la prepare SAFE o que la prepare Baxter, y esto nos permitirá tener ciertos controles de calidad a nivel industrial que no se consiguen en un hospital con personal en un momento dado de enfermería, o yo, que preparé nutriciones parenterales muchos años, ¿ok? O sea, no es demeritar a nadie. Yo preparé 7 años nutrición parenteral. Por eso estoy dando el tema, ¿ok? Y por eso reconozco dónde se debe de preparar una NPP. Bueno, ¿cuándo utilizan la 2 en 1? Malamente aquí en el hospital, muchas veces van a observar ustedes que en el paciente colestásico te dice el adscrito, pues vamos a ciclar la nutrición parenteral y pasa los lípidos por separado. Entonces los lípidos pasan en 18 horas y el resto de la nutrición parenteral pasa en 24 horas. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que el concepto de ciclado de nutrición parenteral no es este que estamos mencionando y mal adecuando. El concepto real de nutrición parenteral ciclada significa que durante 4 horas o 3 horas el recién nacido no recibe ningún tipo de aporte. Claro, el ciclado de nutrición parenteral no se puede hacer en un recién nacido prematuro extremo o en un prematuro en los primeros días de vida, porque implicaría que suspendes la administración de nutrimentos y con ello glucosa, y este niño se nos moriría. Por eso, el concepto de nutrición parenteral ciclada se va y se arrastra hasta aquellos lactantes mayores de 6 meses que son capaces de tolerar periodos probablemente de 3 horas sin ningún aporte. Y entonces se va haciendo un decreciendo y luego un increciendo para dejar una ventana de tiempo sin administración de nutrición parenteral. Y esto, en algunos estudios de reportes de casos, representa ya reflejado un beneficio para el paciente. ¿Ok? Este tipo de estudios, sobre todo realizados en pacientes quirúrgicos, son pocos los ensayos clínicos aleatorizados. De hecho, muchos son reportes de casos. Y en este sentido, el nivel de evidencia que tienen estos estudios, pues es bajo, ¿ok? O sea, el empleo de un ciclado de nutrición parenteral. Pero con esto yo no quiero de alguna manera desanimarlos. El ciclado de nutrición parenteral existe por una razón y hay que ponerlo en la mesa en aquellos pacientes con intestino corto, crónicos que tienen 3 meses, 5 meses, 6 meses y que estamos luchando con esos ayunos prolongados y con una colestasis severa. Yo voy a favor del ciclado de nutrición parenteral, pero con el concepto real. Y ese concepto lo maneja la doctora Cordero perfectamente, ¿ok? Bueno, ¿qué otros aspectos engorrosos fisicoquímicos de la nutrición parenteral tienen que conocer? Ya lo había mencionado. Aquí les pongo la política de los procedimientos del Boston Medical Center acerca de nutrición parenteral preparada y observen el orden de preparación, el sodio, el cloruro de potasio, el acetato de sodio, etcétera, en un orden perfectamente definido para que no haya microprecipitados y la mezcla o la emulsión sea segura de administrarse. Y aquí tenemos los lineamientos, de hecho ustedes perfectamente pueden buscarlo en internet, acerca del documento de la Sociedad Americana de Farmacistas Hospitalarios, los lineamientos del uso seguro de sistemas automatizados para la mezcla de nutrición parenteral, pues a nivel hospitalario. Como pueden ver, son 2 estrategias diferentes, perfectamente definidas, que tenemos que respetar y seguir el lineamiento perfectamente. ¿Qué les puedo decir de la curva de solubilidad de calcio y fósforo con aminoácidos? Tienen que estar conscientes de que la solubilidad de calcio y fósforo tiene un punto crítico en la nutrición parenteral. Si no me equivoco, más allá de los 15,000 equivalentes, no recuerdo con precisión la cifra, porque hace mucho tiempo que esto ya lo hacen en sistema automatizado, en SAFE, pero por arriba de un punto crítico no puedes combinar calcio y fósforo.
¿Qué pasa si tienes un niño con osteopenia y un niño que realmente está requiriendo calcio y fósforo en cantidades pues un poquito mayores? Este tipo de centros de mezcla te ofrecen la posibilidad de añadir L-cisteína, que acidifica la presentación de aminoácidos, pero en el momento de la preparación, esto se agrega en el momento de la preparación para que tú puedas manejar una concentración mayor de calcio y fósforo. Esto lo tienes que arreglar tú con el químico que te está preparando la nutrición parenteral y generalmente sí te permite manejar una mayor concentración de calcio y fósforo. ¿Sí? ¿Todo esto lo sabían ustedes? No, doctora. Ok. Entonces quiere decir que estamos aportando conocimiento y ese es el sentido de una clase. A ver, ¿qué otros aspectos físico-químicos seguramente no conocen y son fundamentales? De tiempo atrás ya se detectaba que existe un efecto con respecto a la luz y a las fototerapias y al calor y las temperaturas que caracterizan a las terapias intensivas neonatales y que esto tiene implicaciones en el neonato. Y aquí dice, los recién nacidos prematuros reciben con frecuencia altas concentraciones de peróxidos de fuentes endógenas y exógenas. Se someten a estrés oxidativo, ventilación mecánica, infección e inflamación. Una fuente significativa de estos está en la nutrición parenteral que se expone a la luz. Es decir, si ustedes, sobre todo en un paciente con prematuro extremo, 800, 900 gramos, es un niño que está sometido a estrés oxidativo sí o sí. Es la ventilación, es el bafo, es la infección, es la inflamación y todos estos elementos se conjugan y al rato tenemos un outcome de displasia broncopulmonar severa, de colestasis y de otras condiciones que nos entorpecen la evolución del recién nacido. Como estrategia, que quizá sea solo un granito de arena, está la indicación de utilizar un equipo ámbar y cubrir la bolsa en la que viene nuestra nutrición parenteral. Con esto, nosotros buscamos disminuir el estrés oxidativo. De por sí, la nutrición parenteral llega a ser una fuente importante de peroxidación lipídica. Por otro lado, también tenemos el empleo de filtros de 1.2 micrómetros para que en un momento dado no pasen, por decir, pues probablemente levaduras y algunas bacterias que estén del tamaño mayor a 1.2 micrómetros. Entonces, parte de los aspectos, digamos, de logística debe de ser usar un equipo ámbar, cubrir de la luz la nutrición parenteral para disminuir la lipoperoxidación y por otro lado también utilizar un filtro de 1.2 micrómetros. Eso es muy importante como aspectos pues del día a día de la nutrición parenteral. Aquí dice que un estudio reciente, ya no es reciente, vamos a llamarle un estudio viejísimo del 2001, sugiere que la desnutrición postnatal y la restricción del crecimiento son inevitables si se siguen las recomendaciones nutricias actuales. Chicos, este es un artículo de 2001. Yo los invito a que el día de mañana que pasen su visita y que los médicos adscritos les pregunten la velocidad de crecimiento de sus niños, yo quiero que ustedes saquen la prevalencia de restricción del crecimiento extrauterino, que es aquel peso y talla por debajo de percentil 10 en el momento del egreso. Yo quiero que se imaginen que su bebé se va de alta el día de mañana y que ustedes ploteen en las curvas de Intergrowth a todos sus hijos. Y se van a dar cuenta, desafortunadamente, que este enunciado sigue siendo cierto 20 y tantos años después. Es más, 20 años. ¿No les parece triste? Y no es que no nos estemos esforzando. De hecho, perinatología es uno de los hospitales que más se esfuerza en seguir las estrategias de manejo nutricio de acuerdo al último grito de la moda. Pero a veces se nos atraviesa una pandemia, a veces no hay equipos, a veces no hay catéteres, a veces no hay esto, no hay aquello.
Y bueno, este no es el mejor año, no es el año prototipo para presumir. Pero lo importante es que ustedes estén enterados de lo que se debe de hacer, ¿ok? A ver. Este estudio de 1999, fíjense, 2 años después de que yo me gradué, este doctor Richard Ehrenkrantz, que falleció desafortunadamente hace como 2 años, es un clásico. O sea, este es el artículo con el que se van a tropezar todavía todos ustedes. Este artículo versa sobre un estudio de la velocidad del crecimiento longitudinal de un grupo de recién nacidos de muy bajo peso hospitalizados. ¿Y qué hizo el doctor Ehrenkrantz? Dijo, ay, bueno, me voy a dar a la tarea de revisar a estos recién nacidos y voy a contrastar el crecimiento real que estoy viendo en el área hospitalaria versus la curva ideal. Y esta curva ideal es la de Lutchenko, ni siquiera es Intergrowth. Esta es la de Lutchenko. Y contrasta y dice, bueno, ese es el crecimiento ideal intrauterino que debería de tener mi bebé. Voy a ver cómo están estos niños. ¿Y qué creen? Aquí dice, esta gráfica muestra la diferencia entre ganancia ponderal durante la estancia intrahospitalaria comparada con la esperada de acuerdo a la estimada del peso fetal. ¿Y qué creen? Pues que estábamos mal, muy mal. De hecho, espérenme tantito. Ah, caramba. Caracoles, espérenme. De hecho, este doctor lo que detectó en este estudio, que es lo relevante, es que la sepsis, la enterocolitis, la displasia y la hemorragia intraventricular eran algo así como los 4 jinetes del apocalipsis y ejercían efecto deleterio y nocivo en el outcome o en el desenlace de crecimiento en el momento del egreso en estos pacientes hospitalizados, ¿ok? Entonces, estos fueron los factores relevantes que él detectó y que siguen siendo una realidad hoy en día. Y le dio una segunda parte a este estudio, publicado 1 o 2 años después. En todo ese grupo de niños hospitalizados, lo siguió a través del tiempo. ¿Y qué descubrió? Que la velocidad de crecimiento que ellos lograban alcanzar durante la estancia intrahospitalaria era un determinante directamente proporcional a la frecuencia de parálisis cerebral infantil. Es decir, si estos niños lograban la velocidad de crecimiento tan ansiada de los 15 gramos y tan muchas veces comentada, estos recién nacidos lograban librarla de la parálisis cerebral, no así aquellos niños que estaban por debajo de esa velocidad. ¿Comprenden? O sea, estos estudios son clásicos y son relevantes en nutrición. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Hello. No, doctora. No, doctora. Ok. Bueno. Esta es otra gráfica clásica de Ziegler-Turin, la Patty Turin que les refería, acerca de nutrición parenteral agresiva, publicado en el Clinical of Perinatology de 2002. Y entonces se dan a la tarea de describir en un esquema, digamos que las vicisitudes que pasa todo neonatólogo para lograr, pues, el alta de un recién nacido, que logre su crecimiento de alcance, y todo esto tratando de lograr que no se desnutra durante la estancia intrahospitalaria. Entonces, digamos que los elementos claves son el empleo de una nutrición parenteral temprana y agresiva, utilizar una alimentación enteral que inicie con estimulación enteral mínima a la par de la nutrición parenteral, fortificar la leche humana tan pronto como se pueda. Acuérdense que necesitamos 100 mililitros por kilo día de leche para empezar a fortificar. Hacer un avance lo más dinámicamente posible de alimentación y, si se puede al alta, emplear post-discharge fórmulas de 22 kilocalorías, si es que es posible, ¿ok? A lo largo de una estancia intrahospitalaria de un prematuro, están los jinetes del apocalipsis que les decía yo,
Y está cualquier cantidad de variables que inciden, que si el balance hídrico, que si perdió más peso del que tenía que perder, si no lo perdió, tan malo es que lo pierda como que no lo pierda. Y llevar a cabo este equilibrio requiere verdaderamente talento y mucha experiencia. ¿Ok? ¿Qué les puedo decir de los líquidos? De los líquidos voy a decir cosas muy generales, ya que me voy a adentrar más en los conceptos de nutrición parenteral como tal. Los líquidos, hay factores que aumentan los requerimientos de los líquidos, que ustedes ya los conocen como pediatras, que si la incubadora, que si la fototerapia, que si hay empleo de diuréticos, que si hay glucosuria. Y del otro lado, cubiertas térmicas, incubadoras de doble pared y cubrir al recién nacido. El caso es que el manejo de líquidos es algo dinámico, algo que tenemos normatizado y establecido en el instituto, de acuerdo a si se trata de un prematuro extremo, probablemente desde el primer día de vida, vamos con una cantidad de líquidos mayor. Y si es un recién nacido prematuro, de unas probablemente tardío o de 34 semanas, probablemente este aporte de líquidos sea el adecuado, pero todo va a cambiar drásticamente dependiendo del balance hídrico y de la condición que uno valore cuando está viendo al recién nacido en el momento del paso de visita, ¿sí o no? Es decir, lo que viene en la norma es un referente, pero el cómo lo vas a manejar y el qué tan dinámicamente vas a aumentar o disminuir o hacer los ajustes pertinentes depende de todos estos factores y del paso de visita analizando cada uno de estos elementos. ¿Ok? Por otro lado, les voy a hablar de aminoácidos. Con respecto a los aminoácidos, existen algunas presentaciones de aminoácidos especiales para el recién nacido prematuro como Primene, al 10%. Hoy por hoy en el instituto seguimos empleando Trofamin al 10%. Trofamin es una presentación de aminoácidos cristalinos que se diseñó hace muchos años, yo creo que más de 20 años, y se diseñó en función del aminograma de un recién nacido sano, alimentado al seno materno, y tratando de semejar o tratando de igualar ese aminograma, generaron esta presentación. Obviamente, si ustedes observan, esta presentación no es perfecta, porque son tantos elementos y dependen tanto unos de otros y los aspectos físico-químicos a veces no nos ayudan, de tal manera que la cisteína, el ácido glutámico y la tirosina están en muy pequeñas cantidades cuando para el recién nacido prematuro estos aminoácidos son condicionalmente esenciales. Entonces, simplemente mencionarles que no es el prototipo ideal, pero a través de los años ha revelado las bondades en cuanto a tolerancia, en cuanto a que pocos recién nacidos hacen acidosis metabólica con el Trofamine, y es así como se ha quedado conformado por los aminoácidos esenciales que vienen ahí descritos, los no esenciales y los condicionalmente esenciales, como la cisteína, taurina y glutamina. ¿Qué se ha dicho de estos últimos? Muchas cosas. La taurina, por ejemplo, se ha caracterizado por ser un elemento determinante en la prevención de la colestasis. Y si se fijan, tiene una cantidad ínfima en el Trofamine. Por lo tanto, Primene, como competencia del Trofamine, trató de incrementar sus cantidades, aunque no está impresionantemente mayor. ¿Qué les puedo decir de la glutamina? La glutamina fue objeto y es objeto de muchas controversias y muchos estudios. Sin embargo, por ahí del año 2004, la doctora Brenda Pons-Dexter, en un metaanálisis, en una revisión sistemática, en lo último de la glutamina, dictaminó que no representa ningún beneficio para el neonato. Ya el doctor Joseph New, que es uno de los principales investigadores en enterocolitis, en probióticos, había apostado su vida por la glutamina en prevención de enterocolitis
y glutamina y su efecto protector contra la sepsis, y nada. Y otros investigadores se dieron a la tarea para averiguar si la glutamina vía, o sea, unos intravenoso y otros vía oral, si podía dar los resultados que en el adulto sí se demostraron. En el paciente quemado y de terapia intensiva y oncológico en adultos, sí brinda todos los beneficios la glutamina. Disminuye infección, actúa como un aminoácido condicionalmente esencial, etcétera. Pues esos mismos efectos no se han logrado replicar en el neonato. Sin embargo, aquí en este honorable instituto, ustedes podrán ver que sí se llega a usar la glutamina, e inclusive en el paciente con intestino corto o en aquellos que están verdaderamente graves, sí echamos mano de la glutamina extra, ¿ok? Entonces, que sepan que a veces usamos sin una medicina basada en evidencia estricta, pero el por qué echamos mano de la glutamina, ¿ok? ¿Qué pasa con la administración temprana de aminoácidos? Y bueno, en este artículo particular, ellos encontraron que esto mejoraba el peso del recién nacido prematuro. Como pueden observar, nuevamente vemos la muchas veces mencionada curva de Lubchenco con el crecimiento intrauterino como referente, y la pelea que libramos todos los neonatólogos diario para tratar de meter en curva a los recién nacidos y que no se bajen por debajo del percentil 10, o al menos que ese descenso no sea tan dramático. Y entonces estos autores se dieron a la tarea de, con el objetivo de demostrar que la administración de aminoácidos en las primeras horas de vida en menores de 1.500 gramos se asociaría a una menor proporción de infantes por debajo de la percentila 10 a las 36 semanas de edad corregida, comparados con otro grupo que recibieron aminoácidos después de las primeras 24 horas, se dieron a la tarea de hacer este estudio. Simplemente les hago la observación de que ellos definen operacionalmente infantes por debajo de la percentila 10 a las 36 semanas. Ese es su outcome. Ese es, operacionalmente hablando, restricción del crecimiento extrauterino, ¿ok? En neonatología, cuando leen los artículos, ustedes tienen que estar familiarizados con definiciones operacionales. Ya lo he dicho durante el paso de visita en las mañanas con alguno de ustedes, quién sabe cuál, ¿verdad? Porque nunca los puedo identificar, pero definimos operacionalmente control prenatal adecuado. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se define operacionalmente control prenatal adecuado? Más de 5 consultas. Bravo, has de haber sido tú la que estuviste en el paso de visita, porque así se define, ¿ok? Entonces, defines restricción del crecimiento extrauterino como peso por debajo de la percentila 10, pues en el momento del egreso, ¿ok? Sale. ¿Qué demostraron ellos? Aquí dice Early Amino Acid Administration. Y ustedes observan que las edades gestacionales fueron similares. En el momento del alta, ustedes observan un valor P de 0.016 a favor del bebé que recibió Early Amino Acid Administration, 2 kilos 342 versus 2 kilos 242. Eso hizo la diferencia para este grupo de recién nacidos, ¿ok? Probablemente los dos están debajo del percentil 10. Eso sí, no hay que dejarlo, no hay que perderlo de vista. Pero de que hubo una diferencia significativa estadísticamente entre el grupo que recibió aminoácidos temprano versus los que recibieron después de las primeras 24 horas, y este y otros artículos sostienen el empleo de administración parenteral temprana. Esta que ustedes me vienen platicando, que es la nutrición de prematuros o alimentación de prematuros, o no sé cómo lo llaman. Se llama nutrición parenteral estandarizada. ¿Y de qué consta, doctor? José Ornelas, léeme por favor de qué consta la nutrición parenteral estandarizada.
Aminoácidos cristalinos pediátricos, destroza el 50%, gluconato de calcio el 10% y agua. Proveen una velocidad de infusión de glucosa aproximada de 4 miligramos por kilo minuto y 2.3 gramos kilogramo día de proteína y 150 miliquivalencios por kilo de calcio cuando se brinda a 80 mililitros por kilo día. Me parece muy bien. Me parece muy bien y nada más para quienes estén despiertos ahorita, les aviso que esa es una pregunta del examen. Es opción múltiple, pero tienes que identificar qué conforma la nutrición parenteral estandarizada, ¿ok? Es importante, sobre todo lo más relevante, pues es el contenido de aminoácidos, chicos. Porque así, desde el momento en que nace el recién nacido, inmediatamente empieza a recibir este aporte y los aminoácidos dentro de las primeras 24 horas son determinantes para el neurodesarrollo, ¿ok? Entonces ya entendimos. Otra pregunta de examen, chicos. La nutrición parenteral estandarizada se debería de administrar a todo recién nacido prematuro menor o igual de 1.500 gramos, ¿ok? Esto que se quede en su mente y en el corazón. Si hay el recurso para hacerlo o no, ya es punto y aparte. Pero estrictamente hablando, en la literatura, tendríamos que estarla administrando a todo prematuro igual o menor a 1.500 gramos, ¿ok? Bueno. ¿Qué les puedo hablar también de los aminoácidos? El empleo de aminoácidos cristalinos, ya les platiqué acerca de las bondades de Trofamine. Y bueno, aquí yo puse que se inicia de 3 gramos kilo día desde el primer día, pero lo cierto es que puedes iniciar con 3.5. El aporte máximo de 4 gramos por kilo día, el aporte calórico de proteínas de 4 kilocalorías por gramo y la relación calorías-nitrógeno de 150 a 200, que muchas veces no se respeta, pero bueno, esas son las generalidades. ¿Tienen alguna duda en este sentido? No, doctora. No, doctora. Ok, bueno. Vaya. Espérenme. Ok, y ahora no sé cómo, espérame tantito. Ok, bueno. Los aminoácidos ya dijimos, en realidad la dosis no es de 1.5 a 3, es de 3. Los aportes de 4 gramos por kilo en prematuros extremos está recomendado sobre todo en condiciones de ayuno. Sin embargo, este aporte no debe exceder el 12% de las calorías totales. Un BUN elevado de 40 es característico en la primera semana de vida. Después de eso, un BUN mayor de 20 podría significar un aporte exagerado de aminoácidos o intolerancia, y menos de 5, un aporte insuficiente. Yo diría que ese menos de 5 es menos de 14. ¿Por qué? Porque en una clase de fortificadores que no tengo programada, pero les voy a dar, cuando se manejan fortificador en técnica individualizada, cuando el BUN está por debajo de 14, se escala un nivel la fortificación en el recién nacido. Entonces es importante que ustedes sepan que para un manejo adecuado de aminoácidos, el referente o el parámetro bioquímico que nosotros debemos de voltear a ver es el BUN, ¿ok? Y el punto de corte yo lo dictaminaría menos de 14, nos está faltando un poquito de aminoácido, y por arriba de 20 podríamos estar excediendo, ¿ok? El margen es más corto. ¿Qué les puedo decir de los carbohidratos, chicos? Los carbohidratos son requerimientos mínimos, los requerimientos mínimos estimados es lo primero que uno aprende como pediatra. 6 miligramos kilo minuto, ¿sí o no? La fuente de la glucosa es dextrosa monohidratada que aporta 3.4 kilocalorías por gramo. Son 3.4 kilocalorías y no 4 gramos, no 4 kilocalorías. Y es importante que cuando estén haciendo el cálculo de las calorías, lo consignen así, no redondeen,
porque le van a estar regalando un aporte que no tienen realmente. Se recomienda iniciar a 6 miligramos kilo minuto e incrementar paulatinamente a 12. La velocidad máxima de infusión de glucosa no se conoce, pero se cree que vaya de 12 a 13 miligramos kilo minuto. ¿Cuál sería el parámetro para nosotros ir midiendo? Bueno, la glucosa, la glicemia central y el Dextroxix, que es la determinación semicuantitativa de glucosa, nos va a dar un parámetro de cómo está, sobre todo en el prematuro extremo, o en el hijo de madre diabética, o en otro bebé con una restricción de crecimiento intrauterino severa, saber si en un momento dado estamos tendiendo a la hipoglicemia o en el prematuro extremo a la hiperglicemia. Aquí dice claramente que los carbohidratos deberían proveer el 50% del total de las calorías. La velocidad de infusión dependerá del volumen del fluido y porcentaje de dextrosa. En caso de requerir insulina por hiperglicemia, se indica bolos de 0.1 unidad por dosis y se deberá ajustar para mantener la glicemia en 150. Una infusión continua de 0.1 unidad por cada 20 gramos de glucosa se dice que es la mejor estrategia. Yo no tengo experiencia en el manejo de insulina y afortunadamente en el paciente Usiren no vemos con frecuencia hiperglicemia. Y en el prematuro extremo, dado el empleo de soluciones estandarizadas que aportan 2.3 gramos de aminoácidos, doctor, gracias a eso yo siento que le estoy dando la clase a José Ornelas. Sí te la estoy dando a ti, mi vida. Bueno, gracias a esa solución estandarizada, mi vida, ¿qué crees? Que se favorece la síntesis endógena de insulina y eso es lo que ayuda a que la hiperglicemia en el paciente prematuro extremo no se manifieste de una fea manera. Entonces, bueno, ya me contarán ustedes su experiencia en la terapia intensiva. ¿Qué les puedo hablar de los lípidos? Los lípidos, ay chicos, los lípidos son los que nos hacen engordar. Aportan 9 calorías por gramo, previenen deficiencia de ácidos grasos esenciales. Ya se sabe que se recomienda utilizar la concentración del 20%. No lo duden ni por un instante. La presentación que utilizamos aquí en el instituto es lipofundin, con triglicéridos de cadena media y triglicéridos de cadena larga, en proporción al 20%, 50 y 50. Y también utilizamos el SMOF lipid. El aclaramiento plasmático de lípidos depende en los recién nacidos prematuros de la lipoproteína lipasa y lipasa hepática. Esta actividad está limitada en recién nacidos prematuros menores de 30 semanas. Para inducir la actividad de estas enzimas, podemos emplear heparinas de 0.5 a 1 unidad por mililitro de nutrición parenteral y de esta manera ayudamos al aclaramiento plasmático de triglicéridos. Los lípidos inician desde el primer día de 0.5 a 1 gramo por kilo día y van aumentando progresivamente. Se dice que si tenemos una hiperbilirubinemia a borde de exsanguinotransfusión, una hipertensión pulmonar severa, una sepsis que ya se nos chocó, podríamos bajar el nivel de concentración de triglicéridos y bajar a 0.5 o 1 gramo por kilo día los lípidos y eso ayudaría. Los niveles máximos aceptados de triglicéridos son de 150 miligramos por decilitro y la velocidad de infusión no debe de exceder de 0.5 a 0.20 gramos kilo hora. Aquí tenemos otro aspecto anecdótico. El empleo de carnitina para incrementar la oxidación de triglicéridos y de ácidos grasos en extremadamente bajo peso, en prematuro extremo después de las 2-4 semanas, es de 8 a 10 miligramos por kilo. Pero es en pacientes que tienen ayuno total, porque la carnitina sí se encuentra en la leche humana y si tenemos a un paciente con estimulación enteral y digamos que ya va en 25, 30, 35 y así sucesivamente, el aporte de carnitina no se recomienda. Este es un comparativo, pues diríase que de un SMOF lipid y de un lipofundin. Ustedes pueden observar simple y sencillamente la presentación de aceite de oliva y soya
tiene la ventaja de ofrecer mayores beneficios desde un punto de vista cardiovascular. El Smoflipid contiene aceite de soya, triglicéridos de cadena media, aceite de oliva y de pescado rico en ácidos omega 3, 6, 9, con un aporte energético total de 2,000 kilocalorías por litro y una osmolalidad de 380. Se ha dado en emplear el Smoflipid para aquellos recién nacidos, terapia intensiva. Esto sí es terapia intensiva. En este estudio que ustedes pueden observar publicado en 2010 acerca de la seguridad y eficacia del empleo del Smoflipid, en un ensayo clínico aleatorizado que compararon al Smoflipid con el Intralipid malamente, y aquí dice claramente, comparando Intralipid versus Smoflipid, destacan los triglicéridos de cadena media, aceite de oliva y pescado, así como vitamina E ricos en antioxidantes. Yo quiero que ustedes se imaginen que en 2010 yo trato aquí en perinatología de comparar un Smoflipid con el Intralipid, que es una presentación de adulto. Me mandan a volar, porque el Smoflipid se debe de comparar con el Lipofundin. ¿Sí me explico? Vamos a comparar manzanas con manzanas o peras con peras, pero no podemos comparar Smoflipid con plátano. O sea, lo que voy es a lo siguiente. Intralipid es una presentación diseñada ex profeso para adultos. De aquí que en este ensayo clínico aleatorizado ya le están confiriendo una ventaja al Smoflipid. Estamos hablando de diseño, chicos, de sesgos, de que ya estás detectando que aquí hicieron una trampita para favorecer al Smoflipid. Con todo y todo, el caso es que se le administraron Intralipid y Smoflipid a 2 grupos de recién nacidos, comparando pues las bondades, seguridad y eficacia de uno y otro. Se dividieron 60 recién nacidos prematuros en 2 grupos de 30. Un grupo recibió Intralipid, el otro Smoflipid, edades entre 3 y 7 días, edad gestacional menores de 34 semanas, y evaluaron la eficacia de los días 0, 8 y 15. ¿Qué variables estudiaron? Signos vitales, tolerancia local, perfil hepático, electrolitos, perfil de lípidos y peso en los primeros 8 días de vida. Además, cuantificaron los niveles de alfa-tocoferol, peroxidación de lípidos y fosfolípidos en plasma. ¿Y qué encontraron? En relación a los efectos adversos, niveles séricos de triglicéridos, signos vitales y tolerancia local, no hubo diferencias significativas, pero la GGT, que es un marcador de inflamación hepática, fue menor en el grupo de estudio, o sea, del Smoflipid. Los niveles de alfa-tocoferol fueron mayores en el grupo de estudio y se considera el Smoflipid seguro, bien tolerado y muestra un beneficio potencial para prevenir colestasis y mejorar el estatus de vitamina E en el prematuro con nutrición parenteral. Es decir, ¿se recomienda? Sí, se recomienda. ¿En quiénes lo utilizarían? Yo lo utilizaría en todos los niños menores de 1,500 gramos. Si no tenemos el recurso, al menos en todo aquel niño menor de 1 kilo. ¿Por qué? Porque son los que son más vulnerables y susceptibles al estrés oxidativo. Entonces yo echaría mano de todas las estrategias a mi alcance para disminuir el estrés oxidativo. ¿Están de acuerdo, muchachos? Chicos, ¿están despiertos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Los Sí, demás? doctora. Bueno. Sí, doctora. Ay, contestan como patitos, qué tiernos, me encantan. Bueno, chicos, ok. Bueno, electrolitos. De electrolitos, chicos, ustedes me dan clases a mí. Sodio, potasio, cloro, fosfato, magnesio y calcio. Esos son los requerimientos habituales y ya sabemos que dependiendo del paso de visita, de los controles bioquímicos que todo recién nacido debe de tener semana con semana, precisamente para ir monitorizando qué tanto nos está haciendo falta esto, aquello, y la seguridad y eficacia de los macronutrimentos. A ver, Karen, dime los 3 parámetros que tienes que estudiar en los 3 macronutrimentos, los 3 elementos que te ayudan a monitorizar
una nutrición parenteral? Los acabamos de mencionar. Pues tengo que estar monitorizando por los macronutrimentos, que sería la glucosa prácticamente, para ver cómo ir incrementando los niveles y no ¿Sí? sobrepasar. Pues los lípidos sería como el incremento también de peso para la masa Triglicéridos, mi vida, bueno, triglicéridos Ajá. a los lípidos y a los aminoácidos el boom. Son 3 elementos. De los aminoácidos me voy a fijar en el boom y ya de aperdis en la urea creatinina. ¿Sí? De los lípidos me voy a fijar en los triglicéridos, que no esté por arriba de 150. Y obviamente de la glucosa voy a estar con la determinación semicuantitativa, que es el Destrostix, y las glicemias centrales, ¿ok? Bueno. ¿Qué del MBI pediátrico? Caracoles, chicos. Creo que otra vez hemos tenido 15 días sin MBI y eso es grave. Bueno, el MBI es un complejo multivitamínico que se administra intravenoso. Está conformado por un grupo de vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles se quedan cortas en su aporte para el recién nacido prematuro y las hidrosolubles quedan en exceso. Pero no importa el exceso porque son hidrosolubles. Permíteme tantito. Estoy en una clase, me comunico en un instante. Vale. ¿Ok, chicos? Bueno. ¿Qué deben de saber? Que nos quedamos cortos en el aporte de vitaminas liposolubles y un exceso de hidrosolubles. Y que no nos debe de faltar porque recientemente, el año pasado, el extraño caso de los niños que hicieron metahemoglobinemia y que hicieron trombolisis y que el doctor Ricardo Guerrero cree vehementemente que podría haber jugado un factor el no haber tenido las vitaminas. Y no está tan descabellado, ya que la homocistinemia podría haber estado condicionada por todo deficiencia de complejo B, entre otras. ¿Ok? Entonces el MBI debe de estar presente en nuestros corazones y en nuestra NPT. Oligoelementos y en los cerebros. Chicos, los oligoelementos está zinc, cobre, manganeso, cromo, selenio, yodo. No olvidar, paciente con colestasis, ¿qué hacemos? Se los quitamos. ¿Ok? Chicos. ¡yuhu! Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, se quitan. Bueno. Ok. Estas recomendaciones basadas Doctora, una duda. Sí. En el paciente con colestasis, es que yo he visto que los ciclan también los olivos, o sea, como de que un día sí, 2 no. No, lo correcto es quitar los oligoelementos. Ok. Quitar los oligoelementos y dejar el zinc aparte. De los oligoelementos, el zinc es esencial. Entonces, ese sí lo tenemos que seguir administrando. Ahora, hay de colestasis a colestasis. Si tiene una colestasis de 2, 3, yo la neta no le quito los oligoelementos. Pero, por ejemplo, tenemos, al menos en el tercer piso, tenemos colestasis de 7, 8. Entonces ahí sí me voy con todo el ácido desoxicólico y si el bebé está en ayuno o parcialmente en ayuno, ahí sí cuido mucho esa glándula hepática y los oligoelementos los quito. Nos ayudaría el tener la cuantificación de los mismos, chicos, pero no la tenemos. ¿Ok? Bueno, ¿qué recomendaciones quiero que se lleven? Quiero que sepan que la glucosa inicial podría hacerse desde 6 miligramos kilo minuto y haciendo incrementos paulatinos hasta el 7º día con los controles que acabamos de mencionar. Que los aminoácidos desde 3 gramos en las primeras 24 horas, avanzando hasta 4 rápidamente, y lípidos, en realidad ahí me quedé corta. Los lípidos podemos empezar en 1 gramo por kilo día y avanzar rápidamente si la condición de nuestro recién nacido lo permite. La doctora Silvia Romero les va a dar la clase de nutrición enteral. La nutrición parenteral y enteral se dan la mano desde el primer día de vida, si la condición clínica de nuestro recién nacido lo permite. ¿Por qué? Porque le damos la mano con la estimulación enteral mínima con leche humana, ya sea leche humana de la propia madre, que es lo ideal, o leche humana pasteurizada. Y así, el incremento de la nutrición enteral nos da la pauta
de ir haciendo una disminución paulatina y progresiva de la nutrición parenteral. Claro, en esa primera semana, lo importante en la nutrición para el recién nacido es la nutrición parenteral, y la estimulación enteral mínima ejerce un efecto trófico. Podemos iniciarla de 12,5 hasta 25 mililitros kilo día, porque la definición operacional de nutrición, de estimulación enteral mínima, ¿cuál es, doctores? Vladimir Flores. ¿Tú cómo defines estimulación enteral mínima? A la velocidad que se inicia, 12.5. Sí, Y- en perinato, pero en los artículos a nivel internacional, toda alimentación 20. entre 20 y 25 mililitros por kilo día es operacionalmente estimulación enteral mínima. ¿Sale? O sea que en perinato sea en 12,5 es ya algo como muy tradicional de nosotros. Otra pregunta, siempre me ha llamado la atención, y usar estos lactobacilos para estimular. Hoy por hoy, el empleo de probióticos en el instituto no está validado, aunque a nivel internacional. Y en Oxford, dicho por el mismísimo doctor Dillon, sí emplean el probiótico. Ahora, no hay nada mejor que el calostro y la leche humana de la propia madre para iniciar la estimulación enteral mínima. Eso es superior al probiótico incluso. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, entonces ya aprendimos algunas definiciones operacionales, chicos. La neonatología y la medicina basada en evidencia se basa, entre otras cosas, en conocer las definiciones operacionales que nos van a permitir hacer una tesis y les van a preguntar, o sea, sus sinodales, ¿cómo definiste operacionalmente esto o aquello? El tema de tesis que ustedes estén abordando. Entonces, empápense de definiciones operacionales. ¿Qué les puedo decir? Ya mérito terminó la clase. ¿Qué complicaciones puedo enfrentar con una nutrición parenteral? Hay desde las complicaciones metabólicas hasta las relacionadas al catéter. ¿Quién estuvo en la cirugía del bebé de la atresia esofágica en tercer piso el día de ayer? Que hubo una extravasación del catéter percutáneo y una quemadura que está más o menos como esta manita que nosotros, nada más que creo esta fue en el muslo. Está aparatosísima. Y ni siquiera fue nutrición parenteral, ha de haber sido calcio o no sé qué tipo de accidente fue. ¿Ok? Entonces, hay complicaciones asociadas a catéter. Hay bacteremias, hay infecciones fúngicas, hay trombos, hay extravasación, hay tamponade cardíaco, que aquí en perinato no me enorgullezco de ello, pero yo creo que vemos de 4 a 5 eventos de tamponade al año, porque migra el maldito catéter y les juro que perfora el pericardio, y una vez y otra vez hemos de tener este tipo de vicisitudes. Y es que una y otra vez tenemos que acordarnos de que cuando tenemos un niño con catéter percutáneo, tenemos que estar revisando qué tan bien colocado está el catéter. Migran los catéteres. Y por otro lado, dentro de las complicaciones metabólicas, la más importante asociada a la NPT, ¿cuál es, doctor Mesa Aguirre, Carlos? La colestasis. Perfecto. De hecho, la colestasis es un diagnóstico de exclusión. Para decir tú que la colestasis es por ayuno, nutrición parenteral prolongada, tienes que agarrar tu lista de la doctora Guinaga y descartar con tamiz metabólico, TORCH, tamiz metabólico, ultrasonido hepático, perfil tiroideo, entre otros factores que tenemos que estudiar, ¿verdad? El perfil viral. Pero una vez descartando todas esas causas, una de las causas más comunes de colestasis, yo diría la más común en el recién nacido prematuro extremo, es nutrición parenteral. Y bueno, todas estas demás complicaciones metabólicas. Y bueno, ¿qué les traje de hoy? Espérenme. Ay, caramba, chicos. Pues, ¿qué creen? Que por alguna extraña razón no logré copiar lo que les traía. Pero bueno, chicos, en 2013 se planteó
el empleo de nutrición parenteral estandarizada en recién nacidos prematuros. Esta presentación, que es la foto que por alguna extraña razón no quedó, hagan de cuenta, ¿conocen la nutrición parenteral estandarizada en adultos? ¿Quién dice sí? ¿Nadie? Es una bolsa grande de nutrición parenteral que está subdividida y que en el momento en que la vas a aplicar al paciente, la revientas y se integra sola. Ya viene con una concentración conocida de macro y micronutrimentos y la conectas al adulto. Este concepto así tan práctico y así, se trató de llevar a cabo en recién nacidos prematuros. ¿Qué ventajas dice tener? Aquí dice que la nutrición parenteral estandarizada puede ser bien tolerada por recién nacidos muy prematuros sin alteraciones bioquímicas significativas. Este fue un estudio hecho en la India en donde hicieron un ensayo clínico aleatorizado en donde a un grupo de recién nacidos prematuros les metieron la nutrición parenteral que ustedes y yo estamos acostumbrados a tener, que la calculamos diariamente y es individualizada, versus una estandarizada que ellos ya tienen. Y ellos llegaron a estas conclusiones. Dicen, la nutrición parenteral estandarizada puede tener ciertas ventajas sobre la individualizada en términos de menos prescripciones y errores en la administración, disminución en la infección y en los costos. La bolsa de 3 cámaras de nutrición parenteral puede proveer beneficios adicionales para el recién nacido prematuro, sin embargo se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados, como para que sepan que también a nivel internacional otras formas diferentes de administrar la nutrición parenteral pues están siendo estudiadas. Chicos, esta es mi clase. La última diapositiva es acerca del monitoreo que se sugiere tener semanalmente, sobre todo en aquel paciente prematuro extremo. Podría ser no cada 8 días, quizá cada 10 días, dependiendo de la condición del bebé, pero conocer definitivamente cómo están esos triglicéridos, cómo está ese boom, cómo está esa glucosa, electrolitos y cómo pudiéramos en función de eso hacer los ajustes correspondientes en la NPT. Es mi clase, estoy abierta a dudas y preguntas. Gracias, doctora. De nada, ¿nadie tiene dudas? Doctora, yo me quedé en duda de, bueno, dijo que se inicia con aporte de glucosa kilominuto en 6 y hasta la primera semana es cuando se empieza a aumentar, pues dependiendo de los niveles de glucosis. Se inicia en 6 y dependiendo de la condición del bebé, si es un prematuro extremo, probablemente necesitarías iniciar más alto y dependiendo de la condición del bebé, vas haciendo incrementos paulatinos desde la primera semana de vida. O sea, por decir, hoy inicié a 6 miligramos kilominuto, si está euglicémico, pues al día siguiente le avanzo en aminoácidos, en lípidos, y si considero que me falta aporte de calorías, le puedo hacer un incremento de calorías ese mismo día, habiendo demostrado que hay euglicemia y que lo está tolerando el bebé, ¿ok? Dependiendo de la condición clínica de tu bebé. Okay. Gracias. ¿Alguna otra duda? Cuando los bebés están con trombocitopenia, ¿cuánto tiempo hay que dejarlos sin los lípidos? Pues en realidad podrías dejar los lípidos en la concentración mínima, digamos 0.5, y te la llevas una semana en 0.5. A la semana antes estás realmente sacando el control de plaquetas, mi vida. Tú observa en un recién nacido con trombocitopenia severa, en el INPER, ya estamos metiendo concentrados plaquetarios, ya estamos pidiendo el control de plaquetas 3 días después o 4 días después, no dejas pasar una semana. Y ya en función de eso harías el ajuste de lípido. ¿Sale? Leila, sigo en clase, ahorita te llamo. Oye, ¿a qué hora es la sesión? ¿10:30? Pues, no sé, no, hoy no.
Hoy siempre ya no es el Zoom. Ahorita te llamo. Estoy en la clase. Bye. Sí, sale, bye. Sí, bueno, entonces, chicos, ¿alguna otra duda? Doctora, ¿hay alguna contraindicación para utilizar nutrición parenteral? Sí, que tu paciente esté chocado. Que tu paciente esté chocado y hemodinámicamente inestable. O que, por ejemplo, estés teniendo disglicemias de tal manera que es imposible estar cambiando la nutrición parenteral en función de los cambios de glucosa que estás haciendo. Te vas ahí con una solución de base, ajustas la glucosa, ya tienes una glucosa estable, le metes nutrición parenteral después. Son muy pocas esas, o sea, las contraindicaciones son pocas, pero por ejemplo, tienes un paciente chocado, manéjalo con soluciones de base. Y en lo que sale del choque, 1 o 2 días con soluciones de base y ya haces el ajuste. Un paciente que está teniendo muchas alteraciones en la glucosa, mejor primero arregla la glucosa y después ya estará listo para recibir la NPT. Gracias. De nada. Doctora. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, que nos comenta de los pacientes chocados o inestables, hemodinámicamente, ¿puedes usar las soluciones con aminoácidos? Yo pienso que sí. Yo pienso que no hay ninguna contraindicación. Pero acuérdate que tú tienes que ver tu gasometría. Si el bebé está teniendo acidosis metabólica y no la estás pudiendo corregir, o está teniendo disglicemias, ese es el paciente que está teniendo un choque, ¿no? Con acidosis metabólica, con disglicemias, con hiperlactatemia. Ese es el tipo de paciente que a veces lo dejas con soluciones calculadas para poder hacer todos esos ajustes y esos cambios, y a veces te toma de 24 a 48 horas estabilizarlo. Y probablemente ni la nutrición estandarizada entra ahí, porque la tienes que tirar, porque tiene un aporte de carbohidratos fijo, la nutrición estandarizada. ¿Ok? Ajá. Y otra pregunta, entonces utilizamos la nutrición estandarizada en el primer día a los menores de 1500. De 1500. Y, o sea, la vamos a tener. Ajá. Ese es el criterio académico, chicos. Pero en ese sentido, tienen que ser muy cautelosos. Tienen que preguntarle a la doctora Cordero, que maneja las nutriciones estandarizadas en el INPER y las tiene en su oficina en el refrigerador, porque dependiendo de qué tanto tenemos acceso a ellas, de repente dice, ¿sabes qué? Ahora solo les vas a poner la nutrición estandarizada a los menores de 1200 gramos y de ahí para arriba no doy nutrición estandarizada. Entonces ahí sí es donde ustedes tienen que saber desde un punto de vista práctico cómo estamos manejando ahorita. Si quieren, como de todas maneras, mañana me toca darles clase, lo averiguo con Lupita Cordero mañana y les digo cómo se están manejando. Okay. Ah, perfecto. Sí, doctora. Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos ya nuestra NPT, ¿podemos poner aportes extras de gluconato de calcio? Por lo que nos comentaba de la inestabilidad que se crea. Bueno, lo ideal es que si quieres tener un aporte extra, hables a SAFE y mediante el empleo de L-acetilcisteína se acidifique un poco más la nutrición parenteral y puedas manejar un poco más de calcio. Ahora, si en un momento dado, pues te urge la administración de calcio, tendrías que utilizar una vía periférica y estar vigilando la administración de la misma todo el rato, porque con el gluconato de calcio es que se han dado las quemaduras más pavorosas que tú te puedas imaginar. Entonces, bien diluido el gluconato de calcio en forma emergente, pues sí lo puedes tratar de administrar, pero por una vía periférica adicional. Con toda la vigilancia. O sea, si tú sabes que no vas a poder estar ahí echándote tus vueltas a ver la venoclisis, mejor ni lo pongas. Así de ese tamaño. Ni lo pongas. Y tampoco se vale instilar en la bolsa de nutrición parenteral el calcio.
porque corres el riesgo de que se precipite en la emulsión y esos microprecipitados que pasen al pulmón del bebé y te dé una muerte súbita. Entonces no se les vaya a ocurrir nunca eso. Ok, muy bien. Sale. Gracias. De nada. Doctora, en los cálculos que hacemos de la NPT casi, o sea, nunca más bien se menciona, o sea, se menciona 100 de calcio, por ejemplo, y 50 de magnesio, pero de fósforo, ¿en qué momento se lo está añadiendo? Generalmente utilizas fosfato de potasio, ¿no lo están incluyendo en el cálculo? Pues creo Fosfato que de se usa potasio. cloruro de potasio. En algunos casos es cloruro de potasio, pero en otros es fosfato de potasio. Además, los lípidos contienen una cierta concentración, no recuerdo así con precisión qué cantidad, de fósforo. O sea, Ok, es difícil que te quedes corta en fósforo, pero sí se debe de calcular, claro. Ok, entonces el aporte vendría por los triglicéridos, por los lípidos, perdón, y Por los lípidos y empleando fosfato de potasio. Ok, gracias, doctora. De nada. ¿Listo? ¿O hay más Doctora, dudas? sí, cuando se pone la NPT estandarizada, ¿cuánto tiempo la puedo dejar? Esa misma. ¿Me esperaría hasta los primeros controles de laboratorio ya con electrolitos hasta los 3 días de vida o cuánto tiempo la puedo ocupar? No, 24 horas, o sea, la nutrición parenteral estandarizada te sirve. Solo 24 horas. Sí, en tanto ok. llega la nutrición parenteral de veras. Ok, perfecto. En esa ventana de tiempo. Nació en la madrugada, ya es la hora y el día hábil, le pido la nutrición parenteral, que probablemente va a llegar hasta el día siguiente, pues en esa ventana, pues utilizas la estandarizada. Ok. ¿Alguna otra duda? Doctora, la solución estandarizada es solamente como el gap entre que llega la nutrición parenteral, pero si yo puedo pedir una nutrición parenteral para que llegue en las primeras 24 horas, no estaría mal, porque en la mayoría de casos he visto que se deja como 4 horas con estandarizada y al día 2 de vida se le pone NPT. Entonces, pero solo por cuestión de que no llega antes. Si es que me llegara... Es por cuestión de que no llega antes. Tú puedes perfectamente manejar una nutrición parenteral, digamos hipotéticamente que el bebé nace a las 12 de la noche y tú pudieras a esa hora pedir la nutrición parenteral y te llega a las 12 del día siguiente, ya te llega la nutrición parenteral normal, pues por supuesto que lo conectas a la nutrición parenteral normal y dejas la estandarizada a un lado. Ok, doctora, gracias. No hay problema, ¿sale? ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, pues creo que eso es todo. Mañana, mismo canal, misma hora. Alguno de los temas que me tocan les he de dar. ¿Les parece? Gracias, doctora. Si quedó alguna duda de esto, también estoy en la mejor disposición, ¿ok? Gracias. Gracias. Esta clase se sube hoy, ¿verdad? ¿Eh? Esta clase se sube hoy. Pues, ay, mi vida, pues según yo se estuvo grabando todo el tiempo. Según yo, pero pregúntenle al doctor Dylan, él está a cargo de todo la logística cibernética, chicos. Que les vaya bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.